Comenzamos un viaje hacia la imaginación, los sentidos, el descubrimiento, el asombro, hacia el arte, el destino, Ítaca. Porque el Corán es el milagro, y el milagro es un libro, y yo lo que hago es hacer libros. Explorar cómo la ficción puede ser un vehículo del pensamiento, pero también de la poesía, ¿no? Un complemento de conocimientos entre tipografía, composición, lo que nos enseñan de cartel, de editorial. Tenemos hoy la tercera y última parte de esta espléndida entrevista con Mario Bellatin. Ya ha escuchado usted en las dos primeras partes que nos ha hablado de su obra, de su manera de ver el arte y de cómo hacer confluir las artes en su obra toda. Pero también en esta tercera parte vamos a conocer otro elemento fundamental en la obra de Mario Bellatin, que es el sufismo. Ojalá que le haya gustado mucho esta entrevista y que pueda tener una idea más completa, mucho más amplia de quién es Mario Bellatin y sobre todo de cómo está conformada su obra. Hay muchísimos elementos en la obra de Mario Bellatin. Las artes, naturalmente, pero también elementos específicos, para decirlo inmediatamente, los perros, naturalmente, seres con, ¿cómo decirlo?, como con una anatomía, como con una construcción muy específica, pero hay algo que me llama siempre mucho la atención, porque es también una manera de ver el mundo, es una visión del mundo. Supongo que tiene que ver también con tu paso por los estudios de la teología y de las religiones. ¿Qué hay del sufismo? ¿Y qué hay del sufismo en tu obra? Sí, bueno, más allá del sufismo en concreto, ¿no? Yo creo que de alguna manera hay el espacio místico, el espacio místico tomado, ya no quiero así como crear una teoría de lo místico, ¿no? Pero estar y no estar, ser y no ser, realidad, no realidad, etcétera, ¿no? Que yo justamente pienso, ese soplo, vamos a llamarlo de una manera más simple, que tienen una obra y no tiene otra, y justamente la que lo tiene, y que no sabemos por qué lo tiene, porque por más que haga uno exámenes, análisis, etcétera, hace que pues sea una joya, una obra maestra, ¿no? Entonces para mí, yo lo que he intentado siempre es esa búsqueda, ¿no? de encontrar el lugar donde no está la obra, ¿no? No sé cómo explicarlo de una manera más fácil, más didáctica para mí, es como decir, ¿qué es mejor? ¿No? Buscando dos obras totalmente lo más disímiles posibles, ¿no? Guerra y Paz, ¿no? De Tolstoy, o La Metamorfosis de Kafka. Cuando se armonizan sueños, personajes, historias, con la técnica y la pasión por el color, ya sea de forma representativa o abstracta, nos da como resultado el arte de Ileana Pámanes. Hola, soy Ileana Pámanes y me desempeño como pintora profesional, ya para vivir de lo que hago desde 1999. Pensé que la combinación con el diseño gráfico iba a ser una mezcla interesante de conocimientos que pudieran hacer más sólida mi manera o mi forma profesional de resolver la cuestión visual. Hay una mezcla, un complemento de conocimientos entre tipografía, composición, lo que nos enseñan de cartel, de editorial, que repercute ahora
bueno, de un tiempo a la fecha, ¿no? De una manera muy fuerte en mi obra. También la manera en la que te conduces profesionalmente al acercarte a un cliente, al mostrar el trabajo, al realizar una carpeta de trabajo, un portafolio, es una formación que viene sobre todo de la capacitación que te dan en la carrera de diseño. Y al paso del tiempo y de ser observada, ¿no?, por el exterior, pues te van ayudando a conformar lo que, en opiniones, lo que es tu trabajo. La primera persona que yo recuerdo así más fuerte que me explicaba, que me ubicaba dentro de una corriente es Gina Sotelo, quien mencionaba mi trabajo dentro de la corriente del realismo mágico. O sea, ser una pintora mágico-realista. Y bueno, de esta manera voy como checando a ver si es cierto. Y sí, hay un vínculo muy fuerte entre el realismo mágico realmente y el surrealismo. Realmente la línea es muy sutil, ¿no? El texto que yo voy trabajando en mis imágenes tiene más que ver con el fastidio que tenía con mi vida, con el trabajo en el que estaba. Entonces no era un pequeño texto, como en los retablos, que llevaba una pequeña leyenda. De pronto era así como todo el fondo era un texto, y bueno, ya también he ido bajándole de drama a mi narración, porque era demasiado. Aún así, me tocaba ver público que hacía esto para ir leyendo. Dije, qué morbosos y metiches, porque... Pero me encantaba, ¿no? Hay quien está en contra y me dice, no escribas porque direccionas el significado de la imagen y ya no dejas que el espectador se alucine, tenga su propia interpretación. Bueno, no son complacencias. Es lo que yo quiero hacer y cuando me preocupe no le pondré texto. Lo ideal es que el artista pueda estar pintando, trabajando, creando, realizando ciertos proyectos, y siempre necesitamos apoyo, pero en el punto en el que estás arrancando o ya arrancado, si no cuentas con este mecanismo en el que alguien esté moviendo tu trabajo, o sea, absolutamente, dirigirte por medio de un buen portafolio y de una carpeta, saber cuál es la intención o el objetivo de esta, o sea, mostrar cosas que ya no existen y acompañarla de lo que sí está en existencia, buscar el público al que pertenece tu trabajo. De repente es un problema, el morirse de hambre puede tener más que ver con tu necesidad de no entender cuál es tu mercado y no acercarte a ellos. O sea, entonces, a ver, díganme ustedes, ¿no? Nadie puede crear un discurso, un elemento discursivo, ¿no?, que me demuestre que una es mejor que la otra. No hay. Entonces, ¿pero qué tienen en común? El soplo. Tienen en común justamente lo que no tienen. O sea, lo que no puede ser visto, lo que no puede ser medido, lo que no puede ser creado, ¿no? Entonces, justamente allí es donde entraría mi interés, ¿no? Está sobre lo místico, sobre el sufismo, sobre la fe. Pero la fe, hay que tener mucho cuidado con la fe, porque la fe católica es una fe ciega, ¿no? O sea, nosotros tenemos que creer en un milagro, ¿no? Tenemos que creer que, no sé, que Lázaro resucitó, ¿no? Por fe ciega, ¿no? Pero en el sufismo, que pasa por el Islam y no es islámico, pasa por el Islam, allí no hay fe, o hay fe real, hay fe concreta, que es el Corán, porque el Corán es el milagro, y el milagro es un libro, y yo lo que hago es hacer libros, y el Corán es tangible, y yo te puedo regalar un Corán y te regalo un milagro, y es historia, porque el Corán se escribió en un momento histórico, y hay registro histórico también de que no fue modificado. Entonces, y también hay registro histórico de que no pudo haber sido escrito por Mohammed, porque pues era analfabeto. Entonces, si un analfabeta no puede, analfabeta, que es sinónimo, ¿no? No puede haber escrito ese libro. Y alguien que sepa leer y escribir
Tampoco lo hubiera podido escribir, porque una persona no puede escribir el Corán, ¿no? Y entonces, y ahí está la prueba. Entonces, sí hay fe, pero no es esa fe ciega, ¿no? Es concreta. Y los derviches, por ejemplo, los sufis derviches, los giradores, ¿no? Cuando ves esos que giran. Claro, pero en realidad lo que hacen allí, se hace allí, entre otras cosas, es un invento previo, muy previo, ¿no? O sea, con muchos siglos de antelación, al efecto del cine, al famoso 24 por segundo. Porque si tú giras con los ojos abiertos, de pronto ves adelante y atrás, tienes vista de 360 grados, ¿no? Y eso son cosas, entonces de pronto es un truco, como el cine, que te da la sensación de movimiento, y entonces de pronto tú experimentas en tu propio cuerpo el elemento principal de lo místico, de que todo es todo, de que todo forma parte de un todo. ¿Sí? ¿Quieres verlo? Mira, gira, y entonces de pronto vas a ver que el atrás y el adelante se convierten en una sola realidad, y de pronto vas a tener como una especie de pequeña prueba de que eso existe, ¿no? Porque sí, es impresionante, se está girando y de pronto ves arriba, adelante y atrás, o sea, todo sí, forma parte de lo mismo, ¿no? Y aparte también empiezan a haber como trucos físicos, pero que también te unen tu parte espiritual con tu parte real, ¿no? Porque también es imposible que alguien esté girando y no pierdas el equilibrio, no te vayas, no te estrellas contra la pared, etcétera, ¿no? Porque justamente estás haciendo el ejercicio heraclitiano de tratar de atrapar el tiempo, de atrapar el instante, ¿no? Que es un poco la idea de la oración, ¿no? El tiempo presente, pasado, futuro, ¿no? Que no existe, ¿no? Porque el presente ya pasó, ¿no? Y el futuro no llegó, y el pasado ya se fue, no sé, pero entonces en ese tiempo, no, aquí, en este tiempo, ¿no? Entonces tienes que estar orando en ese momento para poder mantener ese equilibrio y ese estar en un lugar que no es ni real, ni no real, ni no qué es lo que hace que una obra sea una obra de arte. Con su obra catalogada como brillante en su desarrollo, preciso en su lenguaje y magnífico en su impacto, el polifacético escritor mexicano Luis Yamara nos comparte su poesía, su ensayo y literatura infantil. Hola, yo soy Luis Yamara y soy escritor. Básicamente escribo poesía, ensayo, aforismo y todo lo que se me dé, libros para niños. También soy editor del colectivo Tumbón Ediciones, que es una editorial independiente del DF, que vamos a cumplir ya 10 años, un colectivo, digamos, de artistas, escritores, cineastas que un día decidimos reunirnos para hacer, a través de la publicación de libros, una continuación de nuestras búsquedas, digamos, creativas, intelectuales, políticas, etc. Nos interesó publicar sobre todo los géneros y los formatos poco transitados por los grandes consorcios, ¿no? Como casi ninguneados, ¿no? Entonces nos ha interesado mucho publicar ensayo, nos ha interesado publicar cuento, aforismo, pero también géneros híbridos, ¿no? Digamos, de ensayos visuales, por ejemplo, ensayos fotográficos, y también hemos hecho rescates de formatos y géneros. Por ejemplo, tenemos una colección de lo que se le ha llamado cine de dedo, ¿no? De estas animaciones que se activan al ojearlos, ¿no? Con formatos francamente caducos como ese, ¿no? En la era de YouTube sería innecesario de algún modo hacer libros así, pero nos pareció importante por el tipo de imaginación que se despliega
por la lectura que se le puede dar a un libro que hojeas, ¿no? Y en última instancia, pues diría, digamos, quizá el tipo de libros que más nos interesa hacer es libros que sean críticos también, que sean polémicos desde su forma, ¿no? Y nos ha interesado tener como una perspectiva diferente frente también al circuito comercial de los libros, ¿no? Nos ha parecido que parte de una labor editorial consiste en ir a buscar los lectores, ¿no? No solo esperar que los lectores vayan a las librerías, ¿no? Sabemos que muchísimos lectores nunca van a las librerías, entonces nos ha interesado sacar también los libros a la calle, que el lector se tropiece con ellos en lugares donde no tiene pensado hacerlo. Cuando alguien quiere publicar algo y está buscando, yo creo que tiene que fijarse en los proyectos afines a lo que está haciendo, ¿no? O sea, muchas veces nos proponen cosas que no tienen nada que ver con la editorial, o sea, que no se han puesto ni siquiera a ver cuál es el discurso, cuáles son los otros títulos que hay, ¿no? Yo, digamos, lo que recomendaría es, a ver, yo quiero publicar este libro se parece en espíritu, en género, a este tipo de proyectos, y entonces pensar, mediante esa investigación primera, a quién acercarse, ¿no? De otro modo es completamente una pérdida de tiempo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, parte de nuestra idea editorial es no publicar novelas por muchas razones, ¿no? Porque la novela es lo que se publica todo el tiempo, es lo que más está asociado a la figura del autor como rockstar, ¿no? Etcétera. Digamos, por muchas razones políticas y literarias no queremos publicar novela. Normalmente tendemos a asociar ficción con narrativa, ¿no? Y a mí siempre me ha interesado, porque escribo poesía y porque escribo ensayo, en explorar cómo la ficción puede ser un vehículo del pensamiento, pero también de la poesía, ¿no? Y no solo como esta forma de contar y de hacer narraciones, ¿no? Y entonces me ha interesado incluir ficción para, por ejemplo, reflexionar, o ficción para crear un libro de poesía para niños, por ejemplo, ¿no? Entonces, hacer ver que ni los cuentistas ni los novelistas tienen el monopolio de la ficción, ¿no? En letras, ¿no? Y eso es algo que ha estado, digamos, en mi práctica de escritura quizá desde el comienzo, ¿no? Esta idea de que el ensayista y el poeta también hacen ficción, ¿no? El famoso soplo, vamos a decirlo de alguna manera, está allí, ¿no? Entonces cuando yo me acerqué al sufismo, que no me acerqué, sino el sufismo se acercó a mí, no sé cómo, porque el sufismo es totalmente anti o sea, no se hace propaganda, pues, no es... No, anti-marketing, pues, no está en boga, no no te está tocan de moda. no te tocan en la no hay un puerta. anuncio Y que sí. venga. pero no es porque no lo hagan, sino porque Claro. la esencia es que no tienen que hacerlo. Claro. Como el judaísmo es, Sí, la sí, palabra, no porque se se me predica, va, pues. porque se me No va la se- no se palabra, predica, no se evangeliza. evangelista, Ajá. ¿no? Entonces, y si alguien llega allí, llegó, pues porque sabe Dios quién es, y aparte no hay jerarquía eclesiástica, pues no hay curia. Exacto. Entonces, si llegas tú allí es porque llegaste tú y porque Dios quiso que llegaras, y entonces sabe Dios quién es Dios, ni tampoco sabemos quién es Dios, pero estás allí y no yo decido, ¿no? Sino que las cosas están allí por algo más allá, Claro. ¿no? Y entonces hay
Y hay ejercicios que están, métodos, ¿no? Que están destilados por los siglos, ¿no? Que te demuestran que el ser humano está preparado biológicamente para recibir ese tipo de experiencia, ¿no? Y que es de alguna manera, entonces para mí acercarme a ellos fue ir a una escuela de escritores. Claro. O sea, fue una escuela de escritores porque, pues, quieres ser escritor, no vayas a la escuela de literatura, ¿no? Porque ahí te van a quitar totalmente cualquier instancia creativa. Cualquier ¿no? soplo. Cualquier soplo ya iba a hacer quedar muerto, ¿no? Y para mí en ese tiempo, antes del sufismo, por eso me acerqué a la teología o a la filosofía, ¿no? Porque hice preteología. Entonces, hasta hace poco mi consejo era estudiar filosofía, ¿no? Que es lo más cercano, ¿no? O sea, un sistema filosófico presocrático donde te dicen que todo es agua y te lo demuestran, o todo es aire, o todo es números, y encima te lo demuestran. Eso es literatura para mí, ¿no? O sea, la creación de un sistema autónomo cerrado donde una verdad que aparentemente es totalmente increíble, más no inverosímil, ¿no? Está demostrada. Entonces yo pues me sentí como una suerte en la universidad de alumno privilegiado, porque yo ya escribía, ¿no? Para poder yo sentarme a ver sistemas filosóficos, ¿no? Totalmente creados hasta el último momento desde su propia verosimilitud, desde su propia impostura, ¿no? Claro. Entonces me dio pues entrar a esa escuela, ¿no? De escritores, por decirlo de alguna manera, fue pues obtener una gran libertad, ¿no? Y pensar pues ya, porque en un momento pues la gente se lo cree, ¿no? Y me doy cuenta cuando soy jurado, etcétera, se cree las cosas, ¿no? Se cree que la literatura tiene que ser hecha de esta manera, se cree que un lenguaje florido es bueno, se cree que tener una gran inventiva con personajes, etcétera, es algo bueno, ¿no? O sea, se cree sin ponerse en tela de juicio, ¿no? Incluso hay muchos, menos mal que en Latinoamérica, que usamos el castellano, tenemos más distancia, pero por ejemplo los escritores españoles, ¿no? Ni siquiera toman, se preguntan por el idioma, ¿no? Por el lenguaje, ¿no? Ellos piensan que el lenguaje es un mecanismo, ¿no? Es un mecanismo que te usa, ¿no? Y entonces empiezan una novela con qué apabullante situación, no sé, por decirte una cosa así, y te dicen, no, apabullante significa tal cosa, ¿no? Que me encontré con un tipo churrigueresco. Entonces, claro, obviamente ese libro no lo vamos a leer porque somos una literatura, alguien que empieza a leer con un churrigueresco en la primera frase, o apabullante, o no sé, lo que fuera, porque tienen razón, ¿no? También, porque pues el idioma sirve para comunicarse, ¿no? Y apabullante, uno va al diccionario y sí, es alguien que apabulla, no sé qué, pero no hay esa desconfianza en el lenguaje, ese torcer el lenguaje, tratar de decir lo que no se puede decir, ¿no? O sea, tratar de destruirlo, en realidad, no de aplaudirlo y de repetirlo, ¿no? De alguna manera como primitiva, ¿no? Claro. Mario, estamos casi a punto de terminar y cerrar Sí. este programa. No sin antes preguntarte, ¿cuál es tu Ítaca? Mi Ítaca es la creación de una manera propia de decir las cosas, ¿no? Porque es algo que nunca voy a alcanzar, ¿no? Pero tener la idea de que es posible tener una manera personal de decir las cosas, eso es un buen motivo para continuar el camino hacia Ítaca. Perfecto. Es así como llegamos a esta tercera entrevista con este gran escritor, creador de literatura, Mario Bellatin. Los invitamos a que nos acompañen en nuestro siguiente viaje, nuestra siguiente Ítaca, su Ítaca.